Buenos días a todos. Listo. Podemos iniciar en el momento que lo indiques, maestra Ale. Muchísimas gracias. Pues vamos a arrancarnos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Vamos a retomar la sesión donde nos quedamos el día de ayer. Permítanme empezar a compartir mi pantalla, la presentación. Un momento. Ay, perdón, interrupción, maestra, tiene cerrado su micrófono. Ay, muchas gracias. Yo aquí hablando un speech de 1 hora. Gracias. Ahora sí, una disculpa. Vamos a retomar entonces donde nos quedamos el día de ayer. Estaba haciendo una recapitulación de lo que vimos justo ayer. Ayer estuvimos reflexionando, ¿verdad? Como primer ejercicio que hicimos ayer sobre la pertinencia de nuestra regulación, sus orígenes, ¿no? Un poco la invitación fue a pensar en otros modelos más liberales, otros más restrictivos, y al final el objetivo es que podamos identificar qué sí y qué no, ¿no? Es lo óptimo en un régimen democrático. Y entre otras cuestiones que reflexionábamos, ¿verdad? Llegamos como a la idea de que lo importante, ¿no? Tal vez más que restringir, pues la opinión, ¿no? De los y las servidores públicos, ¿verdad? Que manifiesten sus puntos de vista, sus opiniones, que tal vez ahí está como la problemática o la sobreregulación de nuestro sistema jurídico electoral. Lo importante es que las y los servidores públicos puedan separar la función administrativa de la administración pública, su servicio público, de la lógica partidista, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue un poco de lo que reflexionábamos ayer y vimos cuál fue el contexto de la regulación del 134, incluso hablamos de la historia un poco del 134, y después llegamos a ver la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral en torno a si los y las servidores públicos pueden asistir a eventos proselitistas, ¿no? Vimos la evolución, la tendencia de la línea jurisprudencial, que ha pasado de ser muy permisiva las primeras interpretaciones del 134, muy restrictivas, a ser muy permisivas y finalmente como encontrar un punto medio, ¿no? Que pueda poner en equilibrio, por un lado, pues estas restricciones
el principio de imparcialidad y neutralidad que mandata el 134 con los derechos políticos, ¿verdad?, de los y las servidores públicos, ¿no? Entonces, pues es muy complejo, ¿no? Vamos a ver que nuestro sistema electoral, en medio de tantas regulaciones, adiciones, ¿verdad?, reformas, liberalizaciones concedidas a cuentagotas por un régimen político que pues, tuvo el monopolio del poder, la hegemonía del poder por más de 70 años, pues fue haciendo reformas para permitir la oposición en los órganos legislativos a cuentagotas, ¿no? Esto es lo que Soledad Loaesa ha llamado gradualismo político, ¿no? Así hemos visto la lógica de nuestro sistema electoral. La democracia, a diferencia de otros regímenes políticos de América Latina, no fue algo tan dramático, ¿no? El cambio de una dictadura militar a la democracia, ¿no? Entonces, los cambios han sido graduales, muchas veces la lógica autoritaria, las malas prácticas electorales se combinan con estos deseos bien intencionados, a veces no, de abrir el sistema, de hacerlo más democrático, ¿no? Entonces, pues mantener el equilibrio es muy complejo en este régimen político cargado de una cultura política, pues un poco autoritaria, ¿verdad? Que no respeta el principio de legalidad. Es muy complejo lograr entonces un equilibrio para garantizar elecciones auténticas, democráticas, limpias, libres, etc. Entonces, pues vamos a ver ahora el caso de la reelección, porque justo se encuentra en medio de esta complejidad un poco de lo que venimos analizando, ¿no? Pues es bien interesante el caso de la reelección, porque pues fue también, ¿no?, de un momento a otro agregar, ¿no?, hacer como un copy-paste a nuestra sobreregulación electoral, que de por sí ya es muy compleja, y de repente en 2014 ahora agrégale el tema de la reelección, ¿no? Desde que se aprobó, bueno, estaba en discusión la reforma constitucional de 2014, que la estaba incorporando, pues académicos, pues estaban preocupados de cómo la reelección iba a convivir con otros principios constitucionales, como el principio de la paridad, ¿verdad? Y el principio de la equidad en la contienda. Entonces, uno de los temas y preocupaciones de la academia, de la opinión pública, justo fue cómo vamos a garantizar que los alcaldes, las alcaldesas, los legisladores y legisladoras que aspiren a la reelección no utilicen los recursos públicos para posicionarse y obtener el poder, mantener el poder político, ¿no? Era uno de los problemas bien importantes. Y esto, ¿no?, aunado a un contexto en que la reelección pues tiene muy mala fama en nuestro país, ¿no? Tenemos un histórico prejuicio en contra de la reelección. Basta irnos, ¿no?, a nuestros libros de texto de la primaria, ¿no?, para recordar la famosa frase acuñada a Madero, sufragio efectivo, no reelección, que pues básicamente es como uno de los principales lemas, ¿no?, símbolos importantísimos de la Revolución Mexicana, ¿no? La no reelección presidencial fue una de las principales aspiraciones y causas de ese movimiento armado, ¿verdad?, conocido como la Revolución Mexicana. Sin embargo, vale decir que además, ¿no?, de que es muy irónico que Madero no fue quien acuñó originalmente esa frase, sino que en realidad fue Porfirio Díaz, ¿no? Es aquí donde está la parte irónica, porque Porfirio Díaz justo acuñó el sufragio efectivo, no reelección,
en contra de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Que pues se dice, los historiadores comentan que Benito Juárez pues aspiraba a mantenerse por muchos años más y tal vez lo hubiera hecho si no hubiera fallecido en la silla presidencial. Y vimos que Sebastián Lerdo de Tejada, ¿verdad? Sí se religió en medio de una de las elecciones tal vez más controvertidas en la historia de nuestro país, y que justo la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada pues llevó a que diferentes ministros, este es un antecedente bien interesante dentro de la historia de la justicia electoral, ¿no? Que algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel entonces, solo para ponerlo en contexto, pues era presidida por José María Iglesias, que era muy amigo de Benito Juárez, era el presidente electo, porque antes los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se elegían por voto popular, ¿verdad? Entonces, pues José María Iglesias, recordaremos que era el autor de la famosa tesis Iglesias, que señalaba, ¿no? Sobre la Constitución nada, sobre la Constitución nadie, ¿no? Y que, pues, resolvió, ¿no? Fue el autor intelectual del famoso Amparo Morelos, que sostenía que los jueces podían conocer, ¿no? A través del amparo, actos electorales, ¿no? Cuestiones electorales, político-electorales, por incompetencia de origen, ¿no? Cuando las autoridades se elegían de forma antidemocrática. Entonces, pues justo José María Iglesias y algunos otros ministros no van a reconocer esta reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, y se proclama el presidente, ¿no? José María Iglesias, de la República, porque la Constitución contemplaba que ante ausencia del presidente de la República, y como la elección no había sido reconocida como válida por José María Iglesias y algunos ministros, no reconocieron la validez, la legalidad de esa reelección. Entonces, lo constitucional, acorde a su interpretación, era que él fungiera como presidente de la República, ¿no? Y emite un plan. Pero específicamente, pues sabemos cómo termina la historia. Porfirio Díaz toma el poder, y a pesar de que Porfirio Díaz luchaba justo contra la reelección de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, pues vemos que se reeligió 7 veces, ¿no? Que estuvo en el poder por 3 décadas, ¿verdad? Más de 3 décadas. Entonces, esa es la ironía de la historia. Y Madero justo, ¿no? Como para recordarle a Porfirio Díaz su primera vocación antirreeleccionista, pues retoma, ¿no? Este lema. Fue uno de los primeros partidos políticos, el partido antirreeleccionista. Y pues bueno, es por ello, entre otras cuestiones, que dentro del imaginario colectivo la reelección tiene un importante prejuicio, ¿no? Una importante marca negativa. Pero ojo, porque la prohibición de la reelección, la Constitución de 1917 solo la consideraba para pues, la presidencia de la República, ¿no? Y los gobernadores, los poderes ejecutivos. Pero no estaba contemplada la prohibición, es decir, era posible la reelección legislativa. La Constitución original, texto constitucional de 1917, sí contemplaba la reelección legislativa, y se va a prohibir justo por un intento, ¿verdad? Esta lógica de controlar el poder político desde el partido oficialista, cuando en 1929 Plutarco Elías Calles, ¿verdad? Con esta visión de institucionalizar el poder político después del asesinato de Obregón, ¿no? Se dio cuenta de que ya no podía seguir esta lógica de los caudillos, de los políticos pistoleros, de arrebatar el poder con las armas, sino que era necesario institucionalizarlo. Entonces se da cuenta, ¿no? De que es necesario institucionalizar el poder político. Entonces, la prohibición de la reelección viene con esta lógica de institucionalizar, de controlar el poder político por calles. ¿Por qué? Porque vean ustedes, ¿no? Recordemos que después de la
Constitución de 1917, el primer presidente constitucional pues será Venustiano Carranza, y después va a venir Obregón, ¿verdad? Y durante el mandato de Obregón, justo se reforma la Constitución, no, perdón, y luego viene Calles, ¿no? Entonces está Carranza, Obregón, Calles. Y cuando llega Calles, se hace esta reforma constitucional para permitir la reelección de expresidentes, ¿no? Para permitir que después de Calles se vuelva a elegir Obregón, un poco, y ya estaba haciendo estos intentos de instaurar el maximato, ¿no? Que conocemos como una importante época del control por parte de Calles, del poder político. Pero ¿qué pasó? Pues toda la familia revolucionaria se le fue en contra, ¿no? Oye, ¿cómo estás traicionando uno de los principios más importantes de la revolución, el principio antireeleccionista? Entonces, pues hubo muchos conflictos, ¿verdad? En medio de la guerra cristera, etcétera, había muchísimas tensiones, viene el asesinato de Obregón después de ganar la presidencia en 1929, se crea el PNR, y bueno, es que se tiene que echar para atrás esta reforma constitucional que permitía la reelección de expresidentes, ¿no? Entonces, Calles, en ese momento cuando se echa para atrás la permisión de la reelección presidencial de expresidentes, aprovecha y prohíbe la reelección para todo tipo de cargo público. Entonces, es en 1933 justo que se prohíbe la reelección para todos los cargos de elección popular en nuestro país. ¿Esto por qué es importante plantearlo? Porque, pues bueno, como les mencionaba, existe un prejuicio bien importante, pero pues en realidad la reelección es muy bien vista. La reelección legislativa tiene efectos muy positivos para los regímenes tanto presidenciales como los regímenes parlamentarios. La reelección legislativa tiene como propósito principal, pues, ser un medio de control por parte de la ciudadanía hacia las autoridades electas. Es un mecanismo de rendición de cuentas, ¿verdad? Permite que la ciudadanía evalúe a sus representantes populares. La reelección, pues justo, hace que los representantes populares no dependan 100% y tengan que responder 100% al partido, a la dirigencia partidista, sino que también tengan que, y principalmente tengan que observar, atender el mandato de la ciudadanía. Entonces, por todos estos años del dominio priista, de la hegemonía priista, el poder político, los representantes populares, por eso ignoraban la voz popular, porque solo tenían que seguir el mandato del presidente de la República, que controlaba todo el país en este presidencialismo exacerbado, y evidentemente, pues, la del presidente del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Entonces, no hemos podido institucionalizar esta forma de control que permite la reelección legislativa, ¿no? Y justo cuando en 2014 se hace esta reforma constitucional, pues a México se inserta en la normalidad de las democracias de todo el mundo, porque solamente Costa Rica y Filipinas no contemplaban la reelección legislativa. Entonces, por ello, es que pues fue una reforma muy importante, aunque pues los críticos han señalado, y es cierto, hay que decirlo, que está descafeinada la reforma, ¿no? Bueno, además, perdón, déjenme decir otra de las razones importantes de la reelección, porque además de ser un mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Permite que los ciudadanos puedan evaluar, ¿no? Y que los servidores públicos respondan a la ciudadanía para ganar su voto en la siguiente elección. También permite la práctica, la experiencia legislativa, ¿no? La profesionalización de los órganos legislativos, ¿no? Que no estén cada 3 años integrados por pues personas sin experiencia, ¿no? Por improvisados, ¿no? Es un poco también la lógica que está detrás.
Entonces, cuando se incorpora, bueno, vamos a ver acá. Entonces decíamos, ¿no? Que la reelección tiene diferentes ventajas, perfecciona también el trabajo legislativo, pero lo cierto es que se criticó muchísimo la reforma de 2014 porque se considera que está descafeinada por el candado que se puso, ¿no? La reelección solo puede ser, solo se puede aspirar a la reelección cuando se compite o el partido político que te puso por primera vez en la silla te vuelve a nominar, ¿no? Si no renuncias a este partido político antes de la mitad del periodo del cargo. Entonces, esto hizo que al final de cuentas los representantes populares pues sigan justo teniendo una militancia partidista muy fuerte y respondan al partido político y no a la ciudadanía, porque el hecho de que seas nominado o no, no va a depender de la ciudadanía, sino del partido político, ¿no? Y es entonces aquí, pues que también se habla de la importancia de establecer elecciones primarias, elecciones internas realmente democráticas, además de las elecciones internas, elecciones primarias, donde la ciudadanía realmente pueda decidir, pueda decidir si realmente los representantes populares deben aspirar o no por la reelección, ¿no? Ese sería tal vez el último ajuste que necesitaríamos hacer a nuestro sistema para que los legisladores, las legisladoras realmente respondan a la voz ciudadana y no al partido político, como sigue pasando por este candado que quedó en la reforma y porque no existen como tal elecciones primarias. Pero bueno, más allá, ¿no?, de este contexto que quería como un poco hacer, bueno, poner en contexto el tema de la reelección, porque tiene todos estos prejuicios, ¿no? Y que justo pues era parte de la crítica, ¿no? ¿Cómo vamos a poner la reelección? Muchos se oponían, ¿no? Porque justo impide controlar el poder político desde el centro, sigue esta lógica centralista, hegemónica del poder, pero bueno, ahora que ya la tenemos, pues es importante, pues quienes aspiren a la reelección observen los principios constitucionales y en el caso que nos ocupa, pues guarden la neutralidad y no utilicen los recursos públicos con fines propagandísticos o fines electorales. Pero bueno, ¿qué hemos aprendido de la reelección hasta ahora? Bueno, estos son algunos aprendizajes de la primera vez que hubo reelecciones en los municipios, en el ámbito municipal, de los alcaldes, alcaldesas y regidores, regidoras municipales, ¿verdad? Síndicos, síndicas municipales, etcétera, de todo el ayuntamiento. Y Edgar Magar hizo pues algunas estadísticas, ¿verdad? Un estudio empírico, cuantitativo, para compartir estos aprendizajes que son muy interesantes. Vean ustedes, en el ámbito municipal se ha observado que solo en la primera vez, ¿no?, que hubo reelección, solo 1 de cada 5 presidentes municipales que compitieron durante 2018 fueron reelectos, es decir, solo el 20%, 276 en todo el país, ¿no? Entonces, pues muchos pensaban que en automático, ¿no?, iba a haber una gran cantidad de reelecciones, pero pues no fue así, solo el 20% en términos globales. Pero algo que sí es bien interesante de los datos que nos proporciona Edgar Magar es que los partidos políticos obtuvieron en general mayores victorias en aquellos municipios en los que sí fueron por la reelección que aquellos en los que no. En pocas palabras, a los partidos políticos sí les conviene la reelección, porque se beneficiaron más, ¿no?, de la reelección que de ir por sillas vacías. Entonces, bueno, estos datos pues deben ponerse también en contexto porque estuvimos en 2018 con el fenómeno de Morena, ¿no? La oleada morenista. Morena no perdió, fíjense qué interesante, en todos los municipios por los que Morena fue por la reelección, no perdió ninguna, ¿no? O sea, si Morena de por sí ya era un movimiento
que tenía muchísima fuerza por la elección presidencial de 2018, por Andrés Manuel López Obrador, etcétera, pues además con la figura de la reelección, pues Morena no perdió ninguna silla. Sin embargo, esto sí es bien interesante también, sí minimizó esta oleada morenista que los partidos políticos de la oposición se hubieran ido por la reelección, ¿no? Entonces, ahí sí hubo como mayor competencia. Entonces, aquí pueden ver esta tabla. Aquí podemos ver, pues, el total, ¿no?, de los resultados de la reelección de alcaldías de 2018 y cómo entonces, ¿no?, aquí está Morena, no perdió, ¿no?, ninguna silla por la que fue por la reelección. En fin, estos son datos que, bueno, les voy a compartir la presentación para que si quieren indagar en estos datos, pues puedan ir. Pero bueno, también vale la pena cuestionarnos porque pues hay varias teorías sobre la reelección, ¿no? La que les acabo de decir, pues es la más consensada, de que la ciudadanía evalúa racionalmente a través de un voto económico a sus legisladores y que dependiendo de cómo hayan trabajado y sobre todo la hipótesis del voto económico, es decir, de cómo hayan estado las condiciones económicas durante su mandato, pues es algo determinante para la reelección. Entonces, perdón, es que me llegó un mensaje de la oficina, pero entonces no es tan cierto que únicamente influya factores económicos en la elección de la ciudadanía por la reelección, ¿no? Obviamente implica, de acuerdo a Arantxa Levoreiro, que hace una tesis muy interesante sobre la reelección legislativa, analiza los datos de toda América Latina de 1985 a 2012 y observa que no son las mismas razones, ¿no?, de la reelección en todos los países, que no solamente influyen las variables económicas, sino evidentemente cómo está diseñado y no va a ser igual de efectiva la reelección, pues por las cuotas de género, si el sistema es de representación proporcional, mayoritario o mixto. No todos los países tienen nuestro sistema mixto, ¿no? La mayoría de países de América Latina tiene un sistema de representación proporcional puro. Eso obviamente va a modificar los efectos de la reelección. Si hay listas cerradas, bloqueadas, desbloqueadas o abiertas, la reelección por un tiempo indeterminado pues también es diferente a que sea por un periodo muy corto del tiempo, no va a tener los mismos efectos. Además, es importante también el número efectivo de partidos políticos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo que aquí se quiere tratar un poco de decir es que la reelección, los efectos positivos, deseados, esperados de la reelección, no son en automático, tarda muchísimos años en que se logre, ¿no?, que la reelección sea realmente un mecanismo de rendición de cuentas. Tiene que ver cómo está diseñado el sistema electoral, cómo se encuentra el sistema de partidos y pues influye una gran cantidad de factores, ¿no? Entonces, eso también, ¿no?, fue parte de las reflexiones que hizo una servidora en una investigación que hicimos aquí en la Escuela Judicial Electoral, justo en el contexto de las elecciones de 2018, pensando en la reelección, porque existía este temor, ¿no?, de que iban a haber una gran cantidad de presidentes municipales, legisladores, que aprovechándose de su cargo iban a influir, ¿no?, en la contienda. Entonces iban a utilizar el dinero público de manera irregular, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, me aboqué como a buscar las sentencias que hubieran llegado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se utilizó un criterio de búsqueda, ¿no? Reelección, elección consecutiva, en este buscador especializado del Tribunal Electoral de las Sentencias, y se encontraron 146, ¿no?, sentencias, de las cuales solamente 18
se encontraron vinculadas con denuncias a posibles violaciones al artículo 134 constitucional y actos anticipados de campaña, ¿no? Entonces, la verdad es que yo me imaginaba, cuando empecé a hacer esta investigación, que iba a encontrar una gran cantidad de sentencias, ¿no? Producto de denuncias. Evidentemente, pues no todas las denuncias llegan al ámbito federal, algunas se quedan en los tribunales electorales locales, o a veces no se denuncia. O sea, no puede decirse que por no haber tantas sentencias no hubo tantos casos, evidentemente, pero lo cierto es que yo sí esperaba encontrar una gran cantidad de sentencias y que mi investigación iba a ser muy exhaustiva, muy compleja, pero solo encontré 18 vinculadas con denuncias, ¿no? A posibles violaciones al artículo 134 constitucional y actos anticipados de campaña, relacionados solamente con 9 presidentes y 2 presidentas municipales, ¿no? Entonces, imagínense todo el mundo, ¿no? Todo el mundo de municipios y de presidentes municipales que aspiraron a la reelección, y solo hubo, ¿no? 18 sentencias vinculadas con 11 presidentes municipales, ¿no? 2 de ellas mujeres. Bueno, entonces, ¿qué números podemos sacar de estas sentencias? 7 de estos presidentes municipales sí lograron la reelección, 3 no, y en 2 casos de estas sentencias no aplicó, ¿no? Porque estaban en otros supuestos jurídicos, ¿no? La denuncia no tenía que ver específicamente sobre el 134 constitucional. En 8 casos solicitaron licencia del cargo. Vean esto, ¿no? Es una discusión que fue muy importante justo con el tema de la reelección, si los presidentes municipales debían o no separarse del cargo. Ayer comentábamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad, dijo que esto no era obligatorio, a menos que lo señale la legislación local, esto como parte de la libertad de configuración legislativa. Entonces, si el Estado lo quiere legislar como una obligación, pedir licencia, separarse del cargo para aspirar por la reelección, está bien, pero si no lo dicen, no hay por qué obligarlo, ¿no? Ahorita discutimos un poco las razones de esto. Y vamos a ver ahorita los casos y cómo trataron de argumentar la separación del cargo para no ser objeto de infracción en materia electoral. 2 fueron desechamientos, en 9 se estimó que eran inexistentes las conductas denunciadas, en 5 se revocó el acto impugnado a fin de que se hiciera un nuevo análisis, y solamente en 2 casos se confirmó la responsabilidad de los denunciados, ¿no? No, parece ser que no. Entonces, vean, ¿no? 2 casos, solamente en 2 casos se confirmó de este primer ejercicio de reelección municipal en 2018, se confirmó la responsabilidad de los denunciados, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco para la reflexión, ¿no? Este miedo de que, ay, no, es que la reelección va a generar muchísimos casos de violaciones al 134, pues, o si no denunciaron, no sé, no sabemos exactamente qué pasó, pero al menos solo hubo 2 casos realmente confirmados en que se violó el 134 constitucional, ¿no? Habría que indagar sociológicamente qué pasó, por qué no se denunció, porque igual la gente muchas veces no observamos cómo en los municipios hacen actos ilegales, contrarios a la normativa, o tal vez no trascienden, no lo sé, pero al menos en el ámbito federal solo hubo 2 infracciones, ¿no? Bueno, entonces, en 2 casos se violó el 134 constitucional por el tema que nos ocupa y 1 por actos anticipados de campaña. Vamos a ver estos casos en donde sí hubo una violación al 134 constitucional relacionado con la reelección. Tenemos este JDC resuelto por la Sala Monterrey 586 de 2018. ¿Qué pasó aquí? El PRI denuncia al presidente municipal de Allende, Nuevo León, Silverio Manuel Flores Leal, así como el encargado de despacho, Cesario Cavazos,
por la publicación de 4 videos en la página oficial del ayuntamiento por presunta propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León declaró inexistentes las infracciones denunciadas. La Sala Monterrey confirma la existencia de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada por parte de Silverio Manuel Flores, pero considera que es inexistente la infracción atribuida al encargado de despacho. Entonces, ¿qué pasó? Un presidente municipal, desde que llega al cargo, pensando que va a aspirar por la reelección, pues inicia propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, es decir, se realza en estos videos de manera exagerada su figura, el papel, ¿no?, que ha hecho él en la administración pública municipal, y se suben a la página de internet del municipio. Entonces, ya cerca de las campañas del registro, él pide licencia, pero los videos se quedan ahí. Entonces, el PRI denuncia a este presidente municipal por estos videos que se mantienen, y también se denuncia al encargado de despacho que queda justo cuando él pide licencia del cargo. Entonces, pues la Sala Monterrey confirma, bueno, el Tribunal Local declara existentes las irregularidades y Sala Monterrey confirma, pero no del encargado de despacho. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué argumentaba el presidente municipal? Argumentaba que la publicación de estos videos, en los cuales se entrevistaba con la ciudadanía, así, oye, ¿qué opinas de mi trabajo? ¿Qué opinas de la experiencia del municipio, de mi gobierno, no? Se había dado en un contexto de opinión personal y que buscaban atender a la obligación de informar a la ciudadanía de los logros en un ejercicio de transparencia, además de que su difusión no aportó elementos suficientes para mostrar un impacto en la contienda electoral, ¿no? Entonces, en 2 de los 4 videos se identificaba una exaltación a las cualidades y reconocimiento del presidente municipal relacionada con programas sociales, y se hacía además alusión al cumplimiento de promesas de su campaña, ¿no? Entonces, él decía, pues no, es en ejercicio de transparencia, y no hay pruebas de que esto haya influido o impactado en la contienda electoral, ¿no? Entonces, aquí es bien importante tener en cuenta que para acreditar violaciones al 134 constitucional por uso parcial del dinero público, pues no es necesario mostrar un impacto en la contienda, ¿no? Si se está desviando recursos, ya con eso se está violando la ley, independientemente de si se impacta o no en la contienda, ¿no? A diferencia de otras infracciones, ¿no? Como actos anticipados de campaña, etcétera, ¿no? Donde, pues, o las nulidades, donde sí se debe analizar la determinancia, ¿no? Que realmente haya sido un impacto importante o que hubiera podido afectar el resultado de la elección. Bueno, entonces, ¿qué se resuelve? Recordemos, ¿no? Ustedes que están en este diplomado del procedimiento especial sancionador, pues que para acreditar, ¿no?, en la responsabilidad se analiza el elemento personal, el subjetivo y el temporal. Entonces, la Sala Monterrey primero precisa, cuestión metodológica, que para hablar de promoción personalizada en propaganda gubernamental, pues es necesario que sea propaganda gubernamental, ¿verdad? Porque muchas veces llegan denuncias en donde pues no son realmente propaganda gubernamental. Nos parece algo de sentido común, pero a veces no lo es. Se advierta la promoción personalizada de un servidor público y se atente contra los principios de imparcialidad en la contienda, ¿no? Entonces, en cuanto al elemento personal, se identificó que era clara la identificación del presidente municipal. En cuanto al elemento subjetivo, se identifica que el contenido de los mensajes efectivamente buscaban exaltar al presidente municipal y sus logros. Si bien señalan los actores respecto del elemento objetivo que lo hicieron en función del derecho a la información de la ciudadanía y cumpliendo una obligación de transparencia, la Sala Monterrey determina que para cumplir con ambos preceptos, pues no es necesario exaltar la figura del servidor público, ¿no? Para cumplir con la transparencia, no es necesario, pues,
decir cosas bien positivas y bien preciosas, ¿verdad?, de los servidores públicos. Respecto al encargado de despacho, consideraron que no era posible acreditar el uso indebido de recursos públicos por la simple permanencia de los videos publicados en la página de Internet, porque a diferencia de la difusión de propaganda gubernamental en otros medios, no es posible determinar el monto que se gasta en Internet por mantener los videos. Entonces no hubo responsabilidad del encargado de despacho porque pues estos videos estaban cargados en la página desde que él asumió el cargo ante la licencia del presidente municipal electo, y entonces, pues en realidad no lleva un costo para la administración pública, ¿no? No es como pagar contenido en radio y televisión, o pagar, bueno, que está prohibido, ¿verdad? Pagar contenido, pero pagar para pintar bardas u otro tipo de propaganda, ¿no? Se quedaron alojados en Internet, entonces no es posible determinar el monto que se gasta en Internet por mantener estos videos. Entonces, en realidad, pues no fue culpa, ¿no? No hay responsabilidad del encargado de despacho. Pero en cuanto al elemento temporal, pues aquí hubo como un criterio distinto, porque si bien lo acredita tanto el Tribunal Local como la Sala Monterrey, ambos lo hacen por diferentes razones. El Tribunal Local señala que si bien se publicaron antes del proceso electoral, ¿no? Porque se argumentaba que no cumplía con el elemento temporal porque se publicaron desde antes, ¿no?, del proceso electoral y no durante las campañas, pues sí se mantuvieron hasta el inicio del proceso electoral y estos pudieron haber influido en la contienda, ¿no? Es lo que argumentaba la sala regional, el Tribunal Local, mientras que la Sala Monterrey, pues, considera que se cumple con el elemento temporal porque el hecho de que el candidato intentara deslindarse de la conducta a través del argumento de estar en licencia, pues robustecía su intención futura de participar en el proceso electoral, ¿no? Entonces es posible, a este argumento, un poco confuso, ciertamente, pero de la Sala Monterrey, es que el hecho, ¿no?, de intentar deslindarse de esta acción diciendo, pues es que yo pedí licencia, pues un poco robustece la convicción de que al publicar estos videos buscaba participar en el futuro, en el proceso electoral. En fin, creo que este es un poco el elemento más difícil de acreditar, el elemento temporal. En este caso, ¿no?, que lleva a argumentos un poco contradictorios y ambiguos por parte de las autoridades electorales, pero pues lo cierto es que pues estos videos estaban ahí, ¿no?, por parte del presidente municipal desde que inicia, ¿no? Entonces no hay razón para que sean publicados desde que inicia su campaña con promoción personalizada. Entonces, ¿logra la reelección este presidente municipal? No. Entonces, esto es un poco de las reflexiones, ¿no?, que podemos traer a colación. En primer lugar, que la licencia en el cargo pues no garantiza que no se viole la ley, ¿no?, que no se cometan infracciones al 134 constitucional. Entonces, esta preocupación ciudadana de la academia de que se tengan que separar para evitar el desvío de recursos públicos, pues vemos que hay muchas formas bien creativas de desviar recursos públicos sin necesidad de separarse del cargo, y que muchas veces esta separación del cargo se utiliza para tratar de deslindarse de las conductas, ¿no? Y en segundo lugar, que violar la ley pues no garantiza ni siquiera la reelección, ¿no? Tenemos el otro caso, que es el JRC 121 de 2018 y JDC 507 de 2018. Este me recuerda al caso de Abel, que nos dijo, ¿verdad?, que los presidentes municipales del municipio que nos comentó ayer en Oaxaca, que pintaban de colores, ¿no?, hasta los botes de basura. Tiene que ver con lo que nos contaba ayer su compañero. En este caso, Alberto Medellín Rojas denunció al presidente municipal por la colocación en todo el municipio General Zaragoza, Nuevo León, de tambos de basura color verde con su nombre y la frase hechos y realidades, así como una etiqueta del gobierno municipal.
Entonces, vean, este es el tambo de basura que se puso por todo el municipio, ¿no? Entonces, vean, dice hechos y realidades, el nombre del alcalde, servicios primarios, o sea, no hay una invitación al voto ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, los actores decían que no se acreditaba el elemento subjetivo de hacer explícito el llamamiento al voto respecto a los actos anticipados de campaña, además de que cuando iniciaron las campañas él no estaba oficialmente en el cargo, pues había pedido licencia. O sea, ven, otra vez, aquí está el argumento, ¿no? De, bueno, es que yo pedí licencia, realmente durante las campañas no hay por qué se me pueda sancionar por violaciones al 134, ¿no? Yo no estaba en el cargo. Entonces, ¿qué se resolvió? El tribunal local, en un inicio, declara la existencia de promoción personalizada y también de actos anticipados de campaña, imponiendo por la segunda conducta una multa de 32,240 pesos. Sin embargo, la Sala Monterrey revoca dicha resolución al considerar que no se puede sancionar un mismo hecho por dos conductas distintas. Esto es bien importante porque esto observamos en diferentes casos en que los operadores jurídicos no tipificaban adecuadamente las conductas, las infracciones. Entonces, es un mismo hecho y se estaba sancionando por dos infracciones distintas, por actos anticipados de campaña y por uso parcial, ¿no?, de recursos públicos. Entonces, la Sala Monterrey revoca esta resolución porque no se puede sancionar un mismo hecho por dos conductas distintas. Y si bien se separó del cargo, el presidente municipal se consideró que la promoción de su persona la hizo desde el 29 de noviembre de 2017 y hasta el 28 de abril de 2018, un día antes de que se le otorgara la licencia temporal al cargo, que es el periodo de intercampañas. La campaña electoral inició el 29 de abril y terminó el 27 de julio. Entonces, la sala, bueno, aquí en este caso, la Sala Monterrey acredita la responsabilidad por violación al 134 constitucional, por el uso de recursos públicos, ¿verdad?, para promocionar su figura, pero pues no, recordemos, ¿no?, entonces que las autoridades electorales no tienen facultades para determinar la sanción, solamente pueden determinar la responsabilidad y la violación al 134. Pero bueno, se reeligió esta persona con esta estrategia magnífica de poner los tambos de basura, pues no. Y en este fue un caso de éxito porque el ayuntamiento efectivamente lo sancionó con inhabilitación por 10 años como servidor público, por haber hecho estos actos de violación al 134 constitucional. Y bueno, finalmente tenemos otro caso, que este sí es por actos anticipados de campaña, para que un poco veamos el contraste de los supuestos, las hipótesis jurídicas. Es el JRC 10 de 2018. Aquí me gustaría que me dieran su opinión, porque aquí está justo el tema más delicado de la reelección desde mi punto de vista. Aquí va a ser como la delgada línea entre la libertad de expresión y la equidad en la contienda. Entonces, aquí pongan mucha atención para que ustedes me digan qué opinan de este caso. Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato a presidente municipal por Monterrey, Nuevo León, publicó un video en el que anunciaba públicamente que había decidido ir por la reelección y explicaba las razones de ello, ¿no? Es decir, ya era presidente, este ciudadano ya era presidente municipal por Monterrey y publica un video en Facebook, donde anuncia públicamente a la ciudadanía: oigan, ¿qué creen? Pues decidí que sí voy por la reelección y las razones de ello. Entonces se le denuncia por actos anticipados de campaña y por violación al 134 constitucional. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León consideró que no se acreditaba ni el elemento subjetivo, porque no está llamando al voto, ni el temporal, porque todavía no empezaban ni las precampañas ni las campañas, ¿no? Y que debía de considerarse un ejercicio amparado en el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Entonces imagínense, no sé, aquí Abel, ¿no?, que quiera aspirar a la reelección y de repente sube
un video en Facebook. Oigan, amigos, pues, ¿qué creen? Que sí voy por la reelección, ¿no? Entonces, ¿eso es libertad de expresión o se está posicionando de forma anticipada ante la ciudadanía y frente a otros posibles candidatos? Entonces, ¿qué dice la Sala Monterrey? Bueno, primero vamos a leer el mensaje. ¿Quién me quiere ayudar a leer el mensaje de Facebook? Quien quiera tome la palabra y ayúdeme, por favor, a leer este mensaje del presidente municipal de Monterrey. Si gusta yo, maestro. Muchísimas gracias. Dice, he sido un alcalde que prefiere el trabajo y los resultados a los reflectores y las fotos de tiempo completo. Analizar las opciones que pretenden gobernar. No podemos volver al pasado de corrupción, descontrol y caos que vivió nuestra ciudad. Sí, voy por Monterrey porque he demostrado que podemos salir adelante, que a pesar del desastre que antes nos dejaron, hemos tenido logros importantes en vialidad y seguridad que ni siquiera juntando varias administraciones lo han logrado. Esta ciudad no puede ser gobernada con ocurrencias. Muchísimas gracias, qué amable. Entonces, aquí el Tribunal Local, el Tribunal Electoral de Nuevo León dijo que era un ejercicio que debía considerarse como un ejercicio de libertad de expresión, pero la Sala Monterrey, en el análisis del elemento personal, se consideró claramente que se identificaba pues, el nombre e imagen de Adrián Emilio de la Garza, y respecto al elemento subjetivo, se desprendían manifestaciones explícitas, ¿no?, de apoyo o rechazo hacia una opción política, ¿no? Podemos ver esta parte del rechazo, ¿no? No podemos volver al pasado de corrupción, descontrol y caos que vivió nuestra ciudad, ¿no? Entonces, esto es como entender que se está haciendo una manifestación de rechazo hacia una opción política específica, ¿no? Entonces, pues la Sala Monterrey considera que son actos anticipados de campaña, no se considera una violación al 134 porque pues no está utilizando recursos públicos, lo está haciendo desde su cuenta de Facebook y pues no hay manera, ¿no?, de comprobar un gasto, un desvío de recursos públicos. Entonces, sí se considera que está posicionándose de manera previa antes de otros candidatos y que esto puede ser inequitativo, ¿no? Pero vean, hay un voto particular del magistrado Jairzinho David García que considera que toda vez que, en su opinión, las manifestaciones que hizo el candidato eran propias de la naturaleza de la figura de la reelección y estaban amparadas tanto en el ejercicio de la libertad de expresión como en el derecho a la información de la ciudadanía, pues no debió de sancionársele por actos anticipados de campaña. ¿Se religió a esta persona? Sí, ¿no? Entonces, bueno, aquí está interesante porque, pues sí, comete esta infracción, se le sanciona, pero al final la ciudadanía, pues, vota por él, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de este caso y de esta como frontera tan delicada entre la libertad de expresión y la reelección? Hola, Candy, ¿qué tal? Te escuchamos. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi duda en cuanto a este tema era de los elementos personal, subjetivo y temporal que comentó. Este asunto se encuadraría en cuanto a personal por haber promocionado su nombre. En cuanto a temporal, pues no eran, usted lo dijo, que no era el tiempo ni las precampañas, se le sancionó por actos anticipados, pero de esos elementos mi duda es si el que se tomaría sería por el lado personal, porque él usó su nombre, pues la posición en que tenía y como analizamos el mensaje, que sería que, bueno, en la negativa al voto, ¿no? En cuanto a otros pasados gobiernos, ¿no? Entonces no sé si por ese lado fue que se le sancionó, eso sería mi duda. Sí, bueno, acuérdense que se tienen que cumplir los 3 elementos, ¿no?, para que se acredite la sanción, tanto el elemento personal como el subjetivo, como el temporal, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, si uno no se cumple, pues no se acredita la responsabilidad. Entonces, en este caso, el elemento personal, pues se cumple, ¿no? Porque se identifica claramente que es
Emilio de la Garza, que es el presidente municipal, ¿no? Entonces ahí ponemos una palomita. En cuanto al elemento subjetivo, si bien no hay como un llamamiento explícito, se puede ver que hay un rechazo sí explícito a una fuerza política, ¿no? Porque lo que dice en su mensaje es que considerando las opciones que hay en Monterrey, como quienes están buscando competir, pues me di cuenta que no podemos volver a ese pasado de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como que sí está rechazando una fuerza política específica. Entonces 2 magistrados consideraron que sí se cumplía ahí el elemento subjetivo y un magistrado en voto particular dijo que no, porque esto era en ejercicio de la libertad de expresión. Y en cuanto al elemento temporal, que ahí sí me faltó explicarles, y yo creo que también por eso generó confusión o duda, es que si bien todavía no estábamos en periodo de precampañas, aquí lo que se consideró es que no estábamos oficialmente, ¿no?, ya en el periodo de las precampañas. Al interior de los partidos políticos sí se estaba como en medio del proceso de selección de los candidatos, entonces de los precandidatos de los partidos políticos. Entonces fue como una posición adelantada para la elección interna del partido político, ¿no? Fue el argumento que se tuvo en este caso. No sé si quedó con esto más claro, Candy. Sí, sería, bueno, aquí en Tabasco le llamamos como intercampañas, ¿no? Es la selección de entre los partidos. Claro. Bueno, ¿cómo ven este caso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Libertad de expresión o sí fue actos anticipados de campaña? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Hola, Abel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya te escuchamos. Sí, gracias. Pues este tema es muy importante porque nos permite separar 2 cosas, ¿no? Lo que es el derecho a la manifestación de ideas y el derecho a la información que tiene la ciudadanía. En este caso, el presidente municipal, si realmente quería comunicar su separación o su aspiración, debería haber sido muy puntual, ¿no? Es decir, tengo aspiraciones, me voy a separar y dejaré encargado a alguien en el municipio y contenderé. Y eso tendría que ser la comunicación que esperaría la ciudadanía. Sin embargo, veo otros elementos que a lo mejor son los que determinaron que el tribunal haya tomado esa decisión. El elemento de la motivación que hizo en referencia al comunicado, ¿no? Que lleva 3 aspectos que yo puedo identificar de lo que platicábamos el día de ayer, lo que es la persuasión, la manipulación, y se puede ver hasta acciones de represión. Entonces, yo creo que fue atinado la decisión del tribunal, porque sí, el presidente municipal se salió de la esfera mínima, indispensable, de comunicación que debería de haber entre autoridad y subordinados. Es cuanto, maestra. Muchísimas gracias, Abel, por compartirnos tu punto de vista. ¿Alguien más que quisiera compartir reflexión? Hola, ¿qué tal, Salomón? Te escuchamos. Hola, maestra. Hola, compañeros y compañeras. Bueno, en mi opinión, fue un acto de libertad de expresión, considerando la situación de la reelección. Aquí en el Estado de México tengo entendido que los alcaldes pueden registrarse como precandidatos sin renunciar a su cargo, y ya una vez que obtuvieron la venia de su partido, tienen, no recuerdo si son 48 o 24 horas antes para que se les otorgue su licencia. Entonces ellos se registran, son precandidatos y siguen siendo alcaldes. Ya que viene el registro para candidatos, renuncian en ese término. Entonces, pues este alcalde no tendría la oportunidad de expresarse como cualquier otro ciudadano que no tuviera
ese cargo político. Entonces creo que por haber legislado así, al menos aquí en el Estado de México, de que pueden estar en funciones durante ese periodo, fue que considero que es libertad de expresión. Anteriormente, pues tenían que renunciar, ¿no? Un alcalde, por ejemplo, para ostentar la candidatura para diputado, tenía que renunciar, no recuerdo si 60 días, 90 días antes de la elección, pero se reformó esa parte, al menos aquí en el Estado de México. Entonces, pues yo sí consideraría que hizo uso de su libertad de expresión. Gracias. Gracias a ti, Salomón. ¿Alguien más que nos quiera compartir su punto de vista? ¿No? Aquí hay algo en el chat. Nayeli nos dice que se está posicionando de forma anticipada. Pues bueno, pues es interesante este caso, ¿no? Abril, hola, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es que sí está muy complicado porque como por la figura que manifiesta, o sea, si fuera cualquier otra persona que no tuviera un cargo activo, se podría tomar quizá como libertad de expresión y no habría ningún problema. Pero creo yo que cuando hay como un cargo, como un puesto, es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando los presidentes no se pueden pronunciar a favor de otro candidato para cualquier otro puesto, ¿no? Tienen que mantener como una imparcialidad y ocupar como su esfera, obviamente aunque fuera su red social, cuando una persona entra a un cargo público, aumenta por lo tanto sus seguidores, la gente está más al pendiente de lo que publica. ¿Por qué? Porque tiene un cargo, ¿no? Porque tiene un impacto mayor que cuando no tiene el cargo en sí. Entonces, publicar cosas por el estilo, pues obviamente va a tener una mayor audiencia, va a tener un mayor, ¿cómo decirlo?, impacto en la ciudadanía que si fuera cualquier otra persona o si no estuviera en funciones. Entonces, yo sí considero que pueden ser campaña anticipada, por así decirlo, o no sé cómo expresarlo, porque realmente está ocupando su red social, si bien es cierto, es privada y si bien es todo, al final tiene este cargo que lo que está haciendo es que sea una figura política muy relevante en ese momento, porque tiene un cargo. Muchas gracias, Abril. Pues sí, definitivamente, ¿no? Como servidora pública, pues debemos de tener, ¿no? Más prudencia, mayor responsabilidad y pues lo ha dicho tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral, ¿no? Que pues los servidores públicos, las figuras públicas, pues son objeto de mayor escrutinio público, ¿no? Entonces, pues no podemos partir de que son solamente o simplemente ciudadanos, como cualquier otra persona, ¿verdad? Pero entonces, el problema sería como delimitar en qué momento, ¿no? Sería ya válido que un alcalde que aspira a la reelección pueda decirlo, ¿no? O cómo deba de decirlo. Bueno, eso es lo que ha sido históricamente un problema desde la elección de 2007, ¿no? Cómo se deben de decir las cosas para justo evitar caer en discursos no protegidos por la Constitución, por nuestra normativa electoral. Pues muy bien, vean que es un caso complejo y que pues el Tribunal Electoral le dio más peso a la libertad de expresión, pero la sala regional le dio más peso a la equidad de la contienda, ¿no? Un análisis mucho más profundo del discurso. Entonces, tal vez sí, como dijo tal vez Abel, ¿no? Se voló la barda, ¿no? Hablando de la oposición, y a lo mejor se hubiera dicho, bueno, tengo decidido ir, es una decisión que he tomado y punto, ¿no? Tal vez si no hubiera hecho mención a
el pasado de corrupción política, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que hay que seguir analizándolo, ¿no? En términos de la libertad de expresión y la equidad de la contienda. Pero vamos a ver en términos generales que esto es como la problemática que se plantea en la mayoría de casos que han llegado posterior a estos casos de 2018, ¿no? Esta frontera entre la libertad de expresión y el principio de equidad en la contienda. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, ¿qué aprendizajes tuvimos de este primer ejercicio? Obviamente hay que hacer un trabajo de actualización, hay que analizar qué hubo, ¿no? En esta elección de 2021. Estamos ya desarrollando esa investigación, esas conclusiones, pero las lecciones del 2018, del primer ejercicio de reelección legislativa, pues nos llevan a reflexionar entonces que las violaciones al 134 constitucional pueden provenir no solo de candidatos o candidatas que buscan la reelección, sino de cualquier servidor o servidora pública, ¿no? O sea, no necesitas aspirar a la reelección para violar el 134, ¿no? Entonces, esto pensando en el mito que había, ¿no? De que, es que los alcaldes van a abusar automáticamente de la ley. Pues tampoco es así nada más, ¿no? Sino que cualquier servidor público en realidad puede violar la ley y eso lo hemos venido observando desde que se reformó la Constitución en 2007. Otra cuestión que podemos aprender es que la solicitud de licencia no es garantía de buena conducta. Se decía, ¿no? Es que se deben de separar del cargo para que no desvíen los recursos, para que no utilicen al personal de sus municipios, para que no descuiden las labores y se puedan dedicar completamente a las campañas, ¿no? Entonces, ¿qué se ha argumentado a favor de que se mantengan en el cargo? Sobre todo pensando, pues, en la reelección legislativa, que, bueno, la reelección legislativa busca hacer, ¿no?, de los legisladores que tengan una carrera legislativa, que tengan mayor profesionalidad, que adquieran mayor experiencia legislativa. Entonces, pedirles que se separen del cargo, pues es un poco contrario a este espíritu, a este objetivo de la reforma. Esto es lo que se ha reflexionado, ¿no? En las diferentes acciones de inconstitucionalidad y por algunos académicos que defienden que se mantengan en el cargo, ¿no? Entonces, se considera como contrario al objetivo, ¿no? Porque si tú pides licencia, pues va a venir tu suplente, ¿verdad? Y entonces, pues el suplente no necesariamente va a estar al pie del cañón de lo que está pasando con el trabajo legislativo, con todo el trabajo que has venido desarrollando. Entonces, esta expertise, profesionalización, continuidad que se busca, pues se va a romper cuando llegue un suplente. Después, no en todos los casos, siempre va a llegar el suplente en automático a cubrir la ausencia, ¿no?, temporal de un servidor público. Hay muchas veces que pues pasan cosas y no está la persona, entonces esto se ha argumentado que puede provocar un vacío, ¿no? Además de que pues llenaría, ¿no?, también el órgano legislativo o el órgano municipal con pues personas que estuvieron ajenas a toda la administración durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, también esto impide, en un momento dado, es como una ruptura en la continuidad de las políticas públicas para que al final del día, pues regrese la persona, ¿no? Entonces es como, se observa como una evasión de la responsabilidad, ¿no? Para que puedan hacer completamente campaña. Lo ideal sería, entonces, que pueda convivir su obligación con, pues, la promoción en su momento dado de las campañas que realicen, ¿no? Entonces, no es necesario separarse del cargo, sino al contrario, que sigan teniendo la responsabilidad por el cual fueron electos hasta el final y que en los tiempos que termina la ley es que salgan a hacer la campaña, ¿no? Entonces, eso sería lo óptimo, ¿no? Que tengan un permiso para dedicarse 100% a hacer campaña, olvidándose de sus responsabilidades como servidores públicos.
bueno, esos son los argumentos a favor y en contra. Cada quien, pues, puede, bueno, más bien la idea es que cada quien saque sus propias conclusiones. Insisto, no es obligatorio que se separen si no está regulado. Los presidentes municipales no están impedidos. No, otra lección, ¿no? Se requiere una correcta tipificación de la conducta por parte del operador jurídico en los procedimientos sancionadores. No confundir entonces los actos anticipados de campaña con uso inadecuado de los recursos públicos, que llegaron varios casos así, y se regresó a los tribunales locales para que tipificaran adecuadamente y se determinara la responsabilidad adecuadamente. En los casos que analizamos, los presidentes municipales no están impedidos para mencionar durante su campaña las acciones que han emprendido durante su gestión, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, que pues si estamos incorporando la figura de la reelección, pues necesariamente las personas van a tener que hablar, ¿no? De sus logros, de las acciones que hicieron durante su gestión. Entonces, muchas veces llegan un buen de denuncias diciendo, ay, es que el presidente municipal está en campaña y está hablando de las acciones buenas de su periodo. Pues sí, porque eso es la naturaleza de la reelección, ¿no? O sea, no es algo connatural, más bien es algo connatural a la figura de la reelección. El punto es que se haga en el momento adecuado y que no violente la normativa electoral, ¿no? No que lo hagan de manera anticipada y que no utilicen la propaganda gubernamental o los recursos públicos para hacer un realce a su persona, ¿no? Sino que con los recursos del partido político destinado a las campañas, con los recursos privados que también tienen los partidos políticos para las campañas, con los spots que se les da, ¿no? Entonces, que se haga bien, ¿no? Pero no significa que no puedan hablar de sus gestiones, ¿no? En una campaña. Entonces, no confundamos, porque también muchas veces llegan casos y denuncias así. Estrategias para contravenir la normativa electoral, pues tampoco es garantía de reelección, ¿no? Porque pues, la gente también observa, ¿no? Observamos. Me parece que ya no vivimos en ese pasado de una cultura política completamente parroquial, ¿no? Donde la ciudadanía, pues salía a votar por lo que había, porque era lo único que había, ¿no? La ciudadanía cada vez más crítica, más consciente. En realidad existe una gran desconfianza hacia la política, los políticos, los legisladores. Y no solamente porque vengan a hacer campaña y quieran manipular el electorado, el electorado va a caer, porque pues realmente la ciudadanía no confía en ellos, ¿no? Entonces tenemos que dejar de tratar a la ciudadanía como infantes, como menores de edad, ¿no? Aunque se den esas estrategias de compra del voto, etcétera, también hay que seguir socializando que al final del día el voto es secreto, y entonces pues, la ciudadanía es completamente libre de decidir. Entonces también hay estas estrategias para contravenir la normativa electoral tampoco es una garantía de reelección, ¿no? Entonces los análisis deben ser mucho más rigurosos desde mi perspectiva para rechazar o aceptar la figura de la reelección. Bueno, esto ya no viene al caso. Bueno, no sé si hasta aquí alguien quiere hacer alguna reflexión, plantear alguna pregunta, hacer algún cuestionamiento. ¿Todo bien? Nayeli, hola, ¿qué tal? Te escuchamos. Muy buenas tardes. Bueno, acá buenos días. Buenas tardes a ustedes. Una pregunta. He entendido que la modalidad de la internet pues es novedosa y no está regulada. Hay mucha permisibilidad con ciertos actos, pero usted que tiene expertise en este tema, ¿qué opina sobre los videos que contienen melodías que podrían considerarse como denostativas hacia alguna persona, pero que son de forma genérica, ¿no? Pero la particularidad es que son incluidas en las famosas mañaneras que podrían hacer. No me refiero a las del presidente de la República, porque él no mete videos como tales, introductorios, ¿no? Pero sí he visto que en otros estados, en las mañaneras sí era costumbre de meter, por ejemplo, un video haciendo alusión a que si tal partido era corrupto, y ponían los acrónimos que comúnmente se le dan a las coaliciones
pero no están debidamente registrados, ¿no? Entonces esa es mi dudilla, porque no he visto muchas sentencias que refieran a canciones. Eso es todo. Qué interesante tema. Creo que, pues de entrada, ¿no? Lo de las redes sociales es un tema bien importante, porque ayer también, y lo vamos a ver ahora, mañana lo vamos a ver con el tema de la pauta, y la regulación de radio y televisión, las estadísticas, ¿no? Del INEGI, de la Asociación de Internet MX, pues nos dicen que la sociedad mexicana está cambiando, no solamente aquí en el país, sino en todo el mundo. La comunicación política electoral se trasladó de la televisión a las redes sociales. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en Internet, conectados en Internet, aproximadamente solamente 2 horas, en promedio, todos los y las mexicanos en Internet, solo pasamos 2 horas sin Internet en la televisión. Es muy poco comparado con las más de 8 horas que estamos en Internet. Entonces, bueno, eso de entrada tendría que hacernos llevar a cuestionar las estrategias, las prohibiciones que hay todavía en radio y televisión. Luego, en redes sociales, pues si bien, como lo mencionas muy bien, Ayeli, pues es muy permisible actualmente, ¿no? Porque pues no están reguladas las redes sociales, ¿no? Si buscamos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Constitución, en las leyes locales, etcétera, pues no hay una regulación de cómo deben funcionar las campañas en las redes sociales, ¿no? Hay muchísimas personas que dicen que se deben de regular muy concretamente, y hay otros que no, que mientras más libertad mejor. Pero aquí sí vale la pena decir, ¿no? Que aunque no están como tal reguladas en la legislación, pues no significa que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y esto incluye, pues esto incluye cualquier medio a través del cual se realice una comunicación política, como puede ser las mañaneras, que es un formato muy novedoso, ¿no? De comunicación que no habíamos visto, bueno, que no se había incorporado todos los días, ¿no? Como las mañaneras del presidente o en algunos estados de la República. Entonces, aunque no esté regulado como tal estas figuras, es bien importante sí tener en cuenta que no pueden hacer lo que quieran, ¿no? Que hay ciertas normas que se deben seguir en materia de propaganda electoral o política, independientemente de dónde esté esta propaganda. Entonces, pues de entrada, los partidos políticos pues no pueden, ¿verdad?, en ningún caso hacer propaganda con violencia política, por poner un ejemplo, ¿no?, hacia las mujeres. Eso está completamente prohibido. Entonces no importa que las redes sociales no estén reguladas, si un partido publica violencia política, pues se le sanciona, ¿no? Lo mismo que si se publicara en una mañanera un video, evidentemente, una canción que se encontrara esta violencia política hacia las mujeres, tendría que ser sancionado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, en estas canciones que refieres, Nayeli, se pudiera ubicar alguna infracción a la normativa electoral, ¿no? Alguna calumnia, ¿no? Que eso puede ser, que todavía es objeto, ¿no?, de prohibición en nuestra legislación electoral, pues sí se puede denunciar, ¿no?, independientemente del formato a través del cual se está hecho, ¿no? Porque si se puede controlar en las redes sociales, también se puede controlar a través de cualquier medio, ¿no? Entonces, habría que analizar cada caso, el caso de estudio, y analizar cuidadosamente el discurso, el mensaje detrás, ¿no? Para saber si se está ante una infracción a la normativa electoral. Creo que eso es lo que podríamos decir, Nayeli. No sé si con eso. Sí, muchas gracias. Pero bueno, la verdad es que esto lo vamos a estar aprendiendo constantemente, ¿no? Y estos formatos muy novedosos, ¿no?, de comunicación, como fue el caso muy discutido de Mariana Rodríguez, ¿verdad? Esta influencer que en Instagram pues publica todos los días, y que pues no se encontró una violación, ¿no? Porque en realidad pues subir historias a Instagram no estaba prohibido, ¿no? No está prohibido como el INE lo quiso poner en la ley. La ley no prohíbe la aportación en especie en Instagram, ¿no? En Internet, por decirlo así, no está como tal la infracción. Pero ¿qué pasó?
pues se consideró que había sido en ejercicio de la libertad de expresión porque no se logró comprobar un beneficio económico para ella. Entonces, fue por eso que no se le pudo sancionar y eso no está prohibido. Entonces, la única reflexión que quisiera poner aquí, ¿no? Que en lugar de seguir buscando como más prohibiciones y más control de la comunicación, creo que sí tendríamos que optar por seguir educando, generando pedagogía pública, para que al final del día sean los ciudadanos quienes puedan ser los filtros principales de este tipo de publicidades, ¿no? Que los ciudadanos decidan si le creen o no a las personas. Porque imagínense que, esto lo escribí en un artículo en Nexos, imagínense que el Instituto Nacional Electoral decidiera vigilar a todas las personas económicamente activas, ¿no? Con una actividad empresarial, que fue lo que se argumentaba el caso de Mariana, que la ley electoral sí prohíbe hacer aportaciones en especie a los candidatos por personas físicas con actividad empresarial. Bueno, eso no lo dice la ley, pero lo dice la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Entonces, imagínense que, bueno, me metí a ver en el SAT cuántas personas con actividad empresarial existen en nuestro país y son aproximadamente 4 millones de personas, ¿no? Entonces, cada publicación que hicieran estos 4 millones tendría que ser cuidada para evitar que estén hablando a favor o en contra de un político o política. O sea, creo que hay supuestos en donde estaríamos como desbordando la capacidad del Estado y las instituciones para controlar el discurso político, ¿no? Entonces hay que tener siempre pues, cuidado con estos análisis. Pero bueno, yo me estoy desviando del tema. Denme un momento. Bueno, ¿alguien quiere participar? Podría realizarse monitoreo así como hay en radio y televisión o de redes sociales. Claro, y sí se hace, ¿verdad? El INE pues sí monitorea ya las redes sociales en la tarea de la fiscalización, ¿verdad? Porque, insisto, si bien no está regulado pues, las redes sociales, los partidos políticos sí tienen una obligación bien puntual de reportar todos los gastos que hacen. Entonces, pues el INE sí monitorea a los candidatos o los partidos para ver si se está haciendo un gasto en las redes sociales. Entonces, pues ya se realiza este monitoreo, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero más es, por ejemplo, analizar el discurso, ¿no? Y revisar que no estén hablando a favor o en contra de un candidato. Ah, exacto, y también es otro tema, Nayeli, ¿no? Y sobre la base de ese monitoreo, determinar la incidencia en un proceso electoral. Eso también es otro tema. La Sala Regional Toluca anuló una elección municipal me parece que era Michoacán, por las sanciones que se le pusieron al Partido Verde, por los influencers del Verde, ¿no? Y entonces esto lo revocó la Sala Superior, porque la Sala Toluca estaba argumentando que en conjunto de todos los influencers del Verde, que eran no sé cuántos millones de personas, rebasaban incluso la población de México, los seguidores de todos estos personas del Verde. ¿Cómo se puede? La Sala Toluca hizo una inferencia como muy simplificadora de la realidad. La Sala Toluca dijo, bueno, como todos estos influencers en conjunto tienen más de no sé cuántos millones de seguidores, pues es posible afirmar, dado que el resultado entre el primer lugar y el segundo lugar de la elección fue de tantos votos, pues que se determinó que esto influyó, ¿no? Entonces la Sala Superior dijo, no, hay que tener muchísimo cuidado, ojo, porque de entrada se analizó la situación del Internet en este municipio y se observó que pues no todo el país, ¿no? Tiene acceso completo a Internet como pudiéramos pensar, y en esta localidad específica donde se anuló la elección, pues en realidad solamente el 30% de las personas tenían acceso a Internet. Entonces se cuestiona muy fuertemente la inferencia de la Sala Regional Toluca de que
las personas votaron por una persona gracias a los videos del Verde, ¿no? Que además los videos del Verde pues no estaban dirigidos para que se votara por específicamente ese cargo de elección popular en Michoacán, sino que en realidad hablaron en general sobre el Partido Verde, ¿no? Entonces, pues sí es bien difícil determinar la incidencia de un proceso electoral. Pero bueno, la verdad están muy interesantes estos debates que se van generando a través de estas nuevas formas de comunicación política. Y pues lo importante creo que siempre será cuidar que al final del día pues no se estén utilizando los recursos públicos, ¿verdad?, con fines electorales, ¿no? Y que pues se respeten todas las reglas electorales. Pero ojo, ¿no? No podemos tampoco inventar prohibiciones donde no hay, donde la ley no lo dice tal cual, ¿no? Entonces, ante la duda, y estos son estándares internacionales, siempre hay que maximizar la libertad de expresión. Bueno, vamos a cerrar con este módulo de este diplomado con el problema de las sanciones. Ayer les platicaba un poco ya, ustedes recordarán muy bien el caso del Bronco, pero hay un antecedente antes de un presidente municipal de Durango. ¿Qué pasó? La Sala Regional Especializada acredita violaciones al artículo 134 constitucional por parte del presidente municipal de Durango. La Sala Superior confirma esta responsabilidad acreditada por la Sala Regional Especializada. El Congreso local sanciona con amonestación pública y una multa, ¿no? Vean que el Congreso local sanciona al presidente municipal, pero este presidente municipal impugna ante Sala Superior, quien da la razón al actor en el sentido de que el Congreso no era competente para resolver en términos de la Ley General de Responsabilidades. El problema es que el Congreso local sanciona utilizando el procedimiento que establece la Ley General de Responsabilidades, ¿no? No utiliza un procedimiento sancionador acorde a las atribuciones constitucionales del Congreso local. Entonces, la Sala Superior regresa el asunto al Congreso local para que se sancione por otra vía. Y ante esto, el ciudadano, el presidente municipal, presenta una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ordena al Congreso declararse incompetente para sancionar al servidor público porque no es su superior jerárquico, como lo establece la ley electoral, en el sentido de que ante una ausencia de la autoridad específica que deba de sancionar en caso de acreditarse una violación al 134, pues se debe de remitir el asunto al superior jerárquico, ¿verdad? Entonces, la Suprema Corte aquí señala que no es su superior jerárquico, estrictamente, ¿no? Pensando en la teoría de la división de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues en realidad el legislativo no puede ser superior del ejecutivo local, ¿verdad? Eso es lo que consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que el municipio es libre, ¿verdad? El municipio es libre, entonces no tampoco puede considerarse su superior jerárquico, y entonces se ordena que se declare incompetente. Entonces vamos a ver que, como lo decíamos, ¿no? Hay un vacío jurídico, nunca se ha emitido la ley reglamentaria del 134 constitucional, entonces estamos viendo también que ha venido siendo una estrategia de varias personas, de varios servidores públicos que no quieren cumplir con las resoluciones desde la materia electoral y se van vía controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, es bien importante. Ya estamos viendo mayores esfuerzos de los legisladores. Se ve que ya viene ahora sí la reforma electoral, que ya viene, pues, ¿no? Justo ayer me llegó la revista Voz y Voto, ¿dónde la dejé? Bueno, no importa, pero justo, ¿no? El número de Voz y Voto de este mes justo habla de la reforma electoral en puerta.
están hablando los grupos parlamentarios de todos los partidos con expertos electorales. Entonces, pues es probable que muy pronto veamos una reforma electoral. Entonces, pues sí es bien importante entre los diferentes temas que deben de ajustarse, de discutirse, pues ¿no? Responsabilidad. Ese caso es el subrep 123 de 2019, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, el Bronco, era aspirante a candidato independiente, dio inicio a la captación de apoyos ciudadanos cuando aún se encontraba ejerciendo el cargo de gobernador de Nuevo León. Entonces, Samuel García, de funcionar, pues esto sí es definitivamente una desviación de recursos públicos, utilizar al personal de tu gobierno para juntar firmas en horario laboral. Se acreditó que 595 servidoras y servidores públicos, 500 recopilaron apoyos ciudadanos en días y horas hábiles, ¿no? Entonces, completamente una violación a la ley, ¿no? Aquí como que no hay lugar a duda, ¿no? De libertad de expresión, como lo que analizábamos, ¿no? Aquí es completamente claro. Entonces, ¿pero qué pasa? El Tribunal Electoral, la sala especializada acredita las conductas, primero en un procedimiento especial sancionador, en el 153 de 2018, se acude a la sala superior, confirma la sentencia impugnada a la sala superior considerando que fue conforme a derecho que se le hubiera atribuido responsabilidad a Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón y diversos servidores y servidoras públicas, así como que se hubiera ordenado la vista al Congreso local en los términos por la responsable, ¿no? Porque, insisto, no se puede sancionar directamente por las autoridades electorales a los servidores públicos, porque está en otro régimen, ¿no? De responsabilidad por su función pública, etcétera. Entonces, la sala especializada se lo pasó al Congreso local. Se presenta un incidente de inejecución de sentencia por parte de Samuel García, porque pues, el Congreso de Nuevo León se tardó muchísimo, no estaba cumpliendo esta sentencia. En una sentencia interlocutoria, la sala especializada vuelve a decirle al Congreso local que sancione a la brevedad, lo cual confirma la sala superior. Y el Congreso de Nuevo León, después de un procedimiento que, si ustedes revisan la prensa, la academia local, pues fue un procedimiento bien cuestionado. Hubo muchísimas irregularidades en este procedimiento de sanción, ¿no? Lo que nos pasa siempre en México, ¿no? Que pues, las fiscalías, los ministerios públicos tienen errores en, pues, en la elaboración de las carpetas de investigación, en la elaboración de los expedientes, etcétera. No se siguen las reglas del debido proceso y no se puede sancionar. Pues esto pasó justo en el Congreso de Nuevo León, que en medio de varias irregularidades, de un procedimiento expedito que no estaba contemplado, etcétera, etcétera, se destituye y se inhabilita por 6 años al Bronco como servidor público cuando todavía era gobernador. Entonces, esta decisión pues, era muy importante. Imagínense qué impacto hubiera tenido si se hubiera seguido esta determinación del Congreso local. Pero el problema es que, pues, en primer lugar, no es el superior jerárquico del Bronco, como lo va a considerar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues estuvo plagada de irregularidades ese procedimiento del Congreso local. Entonces, en esta controversia constitucional 310 de 2019, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara se argumentó que el Congreso local pues no era el poder superior del Ejecutivo local, por lo que no corresponde a los diputados locales sancionar al gobernador. González Alcántara comentó que el proyecto de la sanción seguirá vivo. Se ordenó al Congreso de Nuevo León que analice con qué ley existente se puede sancionar al Bronco. La Suprema Corte indicó que en todo caso la vía para que el Bronco sea sancionado es el juicio político ante la Cámara de Diputados Federal. Pero pues el problema, insisto, es que el juicio político
pues no es materia electoral. Entonces, ¿cómo conciliamos eso, ¿no? Justificar el juicio político por un mandato de una autoridad electoral, o cómo va a controlar, ¿no?, en las autoridades electorales un juicio político que no tiene que ver con materia electoral. Entonces, bueno, está un poco complejo este laberinto que tenemos actualmente en la materia electoral en cuanto al 134 constitucional, porque pues no tienen facultad las autoridades electorales para sancionar a los servidores públicos, ¿no? Y esto, pues sí vale la pena que nos preguntemos si sigue teniendo sentido, porque, pues por ejemplo, el INE como autoridad administrativa ya no sanciona los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? El INE no sanciona ni determina responsabilidad por 134 constitucional. Entonces, ese era un parte del argumento, ¿no?, de por qué pues, el INE no podía sancionar a los servidores públicos como una autoridad administrativa, etcétera. Pero pues con la reforma, bueno, pues sí, con la reforma de 2014, ¿verdad? El IFE, bueno, el IFE era el que sancionaba antes en los procedimientos especiales sancionadores. Con la reforma de 2014 esto se cambia, solo la atribución, ¿no?, de sustanciar y de resolver, pues va directamente a la sala regional especializada. La mayoría de las entidades federativas tienen este modelo, algunas no, como Tabasco y no me acuerdo qué otras, solo son como 2 o 3, pero pues no tiene caso seguir manteniendo este régimen. Y pues bueno, también pensando en los estándares internacionales de la Corte Interamericana, ¿verdad?, de Derechos Humanos, en los casos López Mendoza contra Venezuela y Petro Urrego versus Colombia, pues existía el temor, ¿no?, de que pues, las autoridades administrativas sancionen a servidores públicos, los inhabiliten, y por ello es que pues, las autoridades administrativas no debían, y por eso la sanción debe ser del superior jerárquico, ¿no?, en otro régimen de responsabilidades. Pero pues tenemos que tomar en cuenta estas 2 sentencias de la Corte Interamericana que claramente señalan que no se puede inhabilitar a servidores públicos por autoridades administrativas, sino que estas inhabilitaciones o estas limitaciones a los derechos políticos, en su caso, deben venir de autoridades jurisdiccionales. Y ojo, porque la Corte Interamericana dice autoridades penales. Entonces, fue una sentencia judicial penal. Entonces, bueno, aquí hay como muchas indefiniciones, muchos laberintos, pero pues resulta bien importante que el legislador se ponga las pilas, si me permiten la expresión, porque pues hay un vacío y hay una puerta bien grande a la impunidad en estos casos, ¿no? El Bronco pues no ha sido sancionado hasta la fecha, ya acabó su periodo y bueno, pues tenemos este problema en materia de sanciones. Y bueno, con esto terminaríamos nuestro módulo, el módulo sobre imparcialidad y neutralidad gubernamental en las elecciones. Sabemos que hay muchas maneras en que los servidores, las servidoras públicas le dan la vuelta a la ley, que muchas cosas se hacen, ¿verdad?, para no ser descubiertas. Hay mucho trabajo que debe hacerse para mejorar el control de las autoridades electorales, pero también para trabajar en la ética del servidor público, ¿no? Todo sería más sencillo no creando reglas inquebrantables, sino teniendo personas incapaces de quebrantar la ley, ¿no? Eso sería un sistema ideal, un sistema completamente distinto. Y bueno, pues al final del día lo que queremos garantizar es que las elecciones sean realmente competitivas, que exista una equidad en el discurso público, en el discurso político, que todas las fuerzas, los competidores tengan la misma oportunidad de ganar los adeptos de la ciudadanía. Sabemos que el dinero, el poder y otras cuestiones como la popularidad, ¿verdad?, pueden hacer muy inequitativas las contiendas. Entonces, pues la idea es justo como aquí pongo en esta presentación, ¿no?, lograr una balanza, un equilibrio donde
podamos garantizar los principios constitucionales de la función electoral sin violar, sin, pues sí, restringir derechos políticos, libertades y pues acorde al margen, al marco constitucional. Bueno, pues aquí lo dejaríamos. Muchísimas gracias a todas y a todas, a todos, a todes por su atención. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna reflexión final. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues fue un gustazo tenerlos en este módulo. Nos vemos, voy a estar con ustedes también para ver el tema de radio y televisión. Muchísimas gracias, René, qué amable comentario. Pues nos vemos entonces el día de mañana para ver radio y televisión. Y pues bueno, les deseo que tengan una excelente tarde y que tengan un buen provecho. Hasta mañana. Hasta mañana, maestra. Gracias. Gracias. Gracias, maestra Leo.